Bienvenidos a Eclipse Literario. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eclipse Literario. Somos Ale y Caro y estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Cuéntanos, Caro, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Ale, gracias por preguntar, me encuentro muy bien. Quiero saludarlos a todos y esperar que estén pasando un muy buen día. Hoy tenemos un capítulo supremamente especial. Vamos a hablar de un libro en específico, Los Abismos, de Pilar Quintana, y hemos decidido que mes a mes vamos a leer un libro en conjunto para hacer este tipo de capítulos. Así que, bueno, quisiera, Ale, que nos empieces a contar un poquito y empecemos a adentrarnos en lo que es Los Abismos de Pilar Quintana. Bueno, Caro, yo primero quiero contarles a todos cómo llegamos a este libro. Y es que Caro estaba un tris solamente obsesionada con el tema de la maternidad. Y entonces en nuestro club de lectura, que tenemos cada 15 días, llegó a contarnos acerca de este libro y otros más que había leído respecto al tema, pero sobre todo este me impactó bastante por la relación que narraba entre los personajes que habían en la historia. Lo empecé a leer y quedé fascinada desde el primer momento porque no es un libro de amor, de maternidad en el amor, sino más bien de esta maternidad diferente tal vez a la que estamos acostumbrados a escuchar. Me gustó mucho por eso, lo discutimos. No teníamos decidido en ese momento hacer un capítulo especial del libro, pero discutimos tanto acerca de ello que al final dijimos tenemos que hablar de esto y contarles a los demás. Entonces, como dato introductorio, quiero decirles que este libro fue un premio que ganó Pilar Quintana en el premio Alfaguara y que fue muy especial para ella, y ya Caro les va a contar por qué y cómo se dio y cómo le anunciaron también que ella había sido la ganadora. Para contarles un poco de este premio, queremos decirles que se inició en 1965, que se hizo hasta 1972 y que después se retomó en 1998. El creador es Camilo José Cela y al ganador se le entrega una cantidad monetaria de la que Caro ya les va a hablar, y también una estatuilla creada por Martín Chirino, que es un artista español. Bueno, como dijo Ale, el premio Alfaguara obtiene un reconocimiento monetario para el autor ganador de $175,000. Así como les cuento, ¿qué les parece? Y evidentemente al ganador de este premio se le hace la publicación de su trabajo, que será distribuida en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Pilar Quintana nos cuenta a través de varias entrevistas que estuvimos revisando que al escribir este libro, al enterarse que ganó, esto sucede en pandemia porque recordemos que ella fue la ganadora del premio Alfaguara 2021, y nos cuenta que fue la directora de la editorial Alfaguara la que la llama. Recordemos que el comité se encuentra localizado en España, entonces era plena madrugada para ella en Bogotá, y la llama y inmediatamente le pasa o la comunica con Héctor Abad, quien lidera el grupo del jurado, y pues evidentemente él le empieza a cantar las mañanitas y así es como le da la noticia y ella no lo puede creer. Recordemos que esto no es solamente la cantidad de dinero o la estatuilla, sino también darle ese reconocimiento al autor, un reconocimiento mucho mayor. Quiero contarles un poquito acerca de Pilar y su información general. Pilar Quintana es una autora caleña radicada en Bogotá que cuenta con un catálogo de ciertos cuentos, ciertas novelas. Antes de Los Abismos había publicado el libro La Perra, Coleccionista de polvos raros, y Caperucita se come al lobo, que es su libro de cuentos. Ahora sí, ya sabiendo un poquito acerca de Pilar, del premio Alfaguara, quisiera contarles también que justamente el año en el que ella publica, mejor dicho, manda su manuscrito para el premio Alfaguara, fueron 2.428 manuscritos en total. Es decir, que ella fue la afortunada ganadora de 2.428, el mejor libro de todos esos manuscritos.
Saben que algo importante de este tema de los manuscritos es que nos sorprendió un montón el hecho de que alrededor del mundo mandaran tantos y que ella fuera la elegida, y creo que Caro y yo nos emocionamos un montón escuchando cómo había sido el proceso, porque bueno, ya les dijo ella que son 2.428 manuscritos que recibieron en esa época, pero solamente 1.293 eran en España, 419 en Argentina, 219 en México, 187 de Colombia, 88 en Perú, 74 en Estados Unidos, 73 en Chile y 35 en Uruguay. Es decir, la competencia estaba súper dura, súper reñida, y yo me imagino, o sea, ser Pilar Quintana, que estés en esta madrugada y que te llame Héctor Abad a cantarte las mañanitas, no, pues qué dicha, o sea, no lo puedo creer, que la novela que ella ha escrito y que ya les vamos a contar un poco del proceso que le llevó a escribirla y cómo está organizada, de su estructura, pues que haya salido a la luz de esta forma. Y no solo eso, sino que con este reconocimiento, ¿no? Que es tan importante pues a nivel de Latinoamérica, de España y de Estados Unidos, que son los países en los que es distribuida. Entonces pues muchos aplausos para ella, a pesar de que lo estamos contando en 2023, igual nos da mucha emoción también porque es colombiana, ¿no? Entonces reconocer todo ese talento que hay en nuestro país. ¿Sabes, Ale? También lo que me parece importante es, como tú dices, uno, ese reconocimiento, y dos, cuando uno lee Los Abismos, siente por qué ella fue la ganadora. Ya les iremos desglosando la información a través del capítulo. Y lo que tú dices, evidentemente se siente un orgullo de que uno sea una mujer que esté escribiendo de esa forma, sea colombiana. Nosotros somos de Pasto y ella escribe mucho del Pacífico colombiano, no quizás de Nariño como tal, pero sí de una zona bastante olvidada de Colombia. La perra es un libro en el Pacífico colombiano, ella ha vivido en el Pacífico colombiano y siento que escribe de Colombia pero desde otra perspectiva, alejándose un poco de la violencia política, sino de esa violencia generacional o familiar. Exacto. Aparte me parece muy interesante su personalidad. Tú sabes, y te lo he contado, a mí me gusta mucho ella también como oradora. Primero porque Cali no sale de ella. Ella ha dejado de vivir en Cali hace mucho tiempo, y escucharla con su acento caleño, lo que te he dicho, inclusive escucharla hablar con periodistas españoles, argentinos, mexicanos que están muy lejos quizás de conocer cómo es el dialecto bayuno y el dialecto caleño, y ella es con su acento caleño, y eso me encanta, me fascina cuando un autor tiene algo de su tierra y de sus raíces. Y por eso quisiéramos adentrarnos ya a contarles cómo surgen Los Abismos, toda esta parte estructural acerca del libro. Yo quiero contarles que el aspecto inicial que a mí más me llamó la atención fue este dialecto. El libro tiene un dialecto que desde el primer párrafo tú te das cuenta que es ambientado en Cali. Mira, ve, el vos, el oís, son palabras que reconocemos evidentemente, así como si hubiera un dialecto paisa, lo reconoceríamos inmediatamente, y eso es algo, siento, muy característico, porque no sé qué te pasó a ti al leer ese tipo de dialecto, pero yo lo sentí muy cercano. Una historia que evidentemente puede pasar muy cerca de nosotros, de nuestra región, y al desarrollarse la historia, pues evidentemente te das cuenta que podría pasar en cualquier familia colombiana y quizás cualquier familia latinoamericana. Sabes que sí, que me hace sentir esa cercanía, y que también es algo que me gusta mucho, el uso de estas frases tan típicas de los lugares en los que pertenecen, ¿no? Los autores y las autoras. Y que esto sucede con Pilar. Ahora quiero dar como un dato que no todas las personas pueden conocer, pero Pasto tiene mucha cercanía con Cali, porque estamos como a pocas horas de distancia. Y no solo eso, sino que usualmente cuando tú hablas con personas de Pasto, casi la mayoría conocen Cali porque han tenido la oportunidad de ir y de viajar. Sobre todo también porque Pasto es súper frío y Cali es totalmente diferente, es muy muy caliente. Entonces es la escapada que otras personas pueden dar para conocer otra ciudad que es cerca. Y siento que eso también, como pastusas, nos pasa, que nos hace sentir esa cercanía con la autora y con el tipo de dialecto que ella utiliza, porque es algo a lo que hemos estado acostumbradas a escuchar, digamos que durante toda la vida, ¿no?
Entonces eso me gustó un montón, lo recalco mucho en Pilar. Yo quiero preguntarte un poco del sentimiento acerca del tipo de narrador que Pilar escoge en este capítulo. El tipo de narrador es una niña de 7 años llamada Claudia, y a mí me pareció una idea súper inteligente porque siento que es un personaje muy bien construido, tanto te narra sus características físicas, pero también la desarrolla emocionalmente, cognitivamente. Es una persona completa que no le sucede ninguna vivencia a ella, pero sí a los adultos a su alrededor, pero lo que conocemos de ella es todos sus pensamientos y emociones que ella tiene respecto a esas acciones que le están pasando a los adultos de su alrededor. Y lo que hemos hablado y vamos a hablar hacia adelante, esas emociones desde la ingenuidad de un niño, ¿no? Desde el libre hecho de juzgar, que sí lo hacemos los adultos, y que siento que depende mucho cómo tú interpretas esas acciones ya como lector adulto frente a la vivencia de este niño. ¿Tú qué opinas, Ale? ¿Sabes qué me pasa? Que sentía que la escuchaba. Cada vez que leía era como si tuviera una niña al lado que me estuviera contando la historia. Y no solo eso, sino que parecía que me la estuvieran contando de una forma tan natural que era como si un niño se te acercara y te estuviera diciendo, me pasó esto. Y no para que le des tu opinión, sino simplemente por contarte una anécdota que le había sucedido. Entonces rescato eso de la autora, y lo que tú dices, es un personaje súper bien construido. Porque en ningún momento se asemeja a saber que es una autora adulta la que puso esas palabras en una niña, sino como si de verdad una niña hubiera escrito la historia, como si una niña te la estuviera contando. Entonces esa traspolación, como por decirlo así, de la adulta que es Pilar Quintana a la niña que está contando la historia, me parece bien sorprendente. También porque es lo que tú dices, ¿no? No hay juzgamiento, y siento que eso pasa también con los niños. Ellos no te juzgan, ellos te cuentan lo que les pudo suceder. Y llega alguien y te dice, un niño pequeño de esta edad que son 7, 8 años, y te cuenta lo que le pasó en el colegio, pero nunca dice, esta persona lo hizo mal, o esta persona lo hizo desde su maldad o desde su desconocimiento. Solamente te cuentan lo que le sucedió porque de alguna u otra forma los afectó, o para bien o para mal. Y siento que eso pasa con este personaje, que bueno, para los que no han leído el libro, se llama Claudia. La mamá también se llama Claudia, entonces son dos personajes súper importantes, Claudia mamá y Claudia niña. Y Claudia niña en ningún momento juzga. Cuando tú lees la historia, nosotras como adultas decimos, pasa esto, pasa eso, es que ¿cómo va a suceder esto? Y es como en esa etapa también que nosotras lo hemos conversado, y es que los niños no miran como malos a sus padres. Incluso, no sé, por ejemplo, tú nos puedes contar más desde la psicología, porque los niños miran a los papás como en ese rol de superhéroes, ¿no? Como de todo lo pueden resolver, pero no como humanos, es decir, no como esas personas que se pueden equivocar o que tal vez no les gusta hacer algo, pero les toca hacer ese algo y que pueden tener tropiezos a lo largo de la vida, sino que usualmente desde la visión de los niños siempre está eso de la mamá lo puede todo y el papá es el superhéroe ante toda situación, pero nunca miramos que su humor malo o que sus equivocaciones o que sus gritos, por ejemplo, puedan ser características humanas de cualquier persona que se puede equivocar, sino realmente como de así son, ¿sabes? Y como no los miramos como esos entes igual que nosotros que tienen esos tropiezos, sino que solamente cuando creces te das cuenta que entonces tus papás no son perfectos, que la familia no es perfecta, que existen todo tipo de problemáticas alrededor y que de niños no lo vemos porque es lo que tú dices, hay esa inocencia, esa ingenuidad mezclada con lo que es un niño, que no se da cuenta de lo que hay alrededor y que cuando nosotras lo leímos decíamos, es que esto es evidente, ¿cómo Claudia niña no se va a dar cuenta de lo que está pasando? Pero pues si nos ponemos a pensar más a fondo en la situación, los niños no se dan cuenta de esas cosas porque están viviendo su proceso en esa etapa en la que todo es perfecto, todo es bonito. Lo más grave que te puede pasar es que te caigas y te raspes la rodilla, o que tal vez hay niños que sí han pasado, por ejemplo, por el duelo, por la muerte, por algo que le pase a un ser querido, pero que a pesar de que existe, digamos, tú nos puedes hablar más de eso, la depresión infantil o la ansiedad en los niños, siento que nombrar las cosas incluso para ellos no es tan fuerte como cuando lo miras desde el punto de vista adulto, y que eso es mucho de lo que le pasa a Claudia niña. Ella no lo mira con juzgamiento porque no entiende lo que está pasando, solamente es como el cambio de la relación con sus papás y de cómo pasa, pero no entiende por qué, y solamente ella sabe, ¿no?, cuál es el punto
punto de partida para que la relación cambie, pero no sabe ni cómo arreglarlo, ni qué es lo que pasa, no lo juzga, o sea, no puede hacer nada más que estar acompañándolos porque desde su papel no le prestan atención porque es una niña, no le dan validez a sus palabras porque es una niña. Entonces, ¿hasta qué punto pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Que los niños no se den cuenta de lo que pasa, pero a la vez sí se den cuenta de lo que hay a su alrededor. Sabes que yo creo que lo que tú dices es bastante importante y creo que se da por la crianza o el tipo de crianza que generación tras generación, sobre todo en Latinoamérica, hemos tenido, en donde así como no hay humanización de los padres, no hay tampoco humanización de los niños. Lo que tú dices, y en Claudia se cree que porque un niño es niño, no tiene la capacidad para entender, para interpretar, tantas veces que se le ocultan a los niños cosas porque no van a poder o guardar un secreto, ¿no? O no van a poder entenderlo de cierta manera. Y yo creo que esa es un círculo bastante nocivo en donde el niño idealiza al padre y a la madre y va a llegar un punto en el que la burbuja se va a romper. Y yo creo que en todos los que somos adultos hoy recordamos ese día, ese hecho que nos hizo entender de nuestros papás son humanos como cualquier otra persona y no solo son papás, ¿no? Son amigos, son hermanos, son seres sexuales, seres deseantes y deseados, son seres que aman y que tienen muchos tipos de amor también, ¿no? Son personas que muchas veces o trabajan, son trabajadores de su casa o trabajadores por fuera de su casa y tienen un deseo de realizarse también en este sentido. Pero lo que te digo, también siento que de parte de los papás hay una deshumanización de los niños. Mi ejemplo básico cuando hablo de esta humanización es si tú a un adulto le dijeras, de esta mesa no te paras hasta que termines de comer. Imagínate que yo salgo contigo a comer y yo te digo, Ale, de esta mesa no te paras hasta que termines de comer. ¿Qué te pasa? Al final del día, exacto, ¿no? Yo entiendo que hay diferentes puntos de vista en esto que estoy diciendo y podría llegar a ser controversial porque al final del día nosotros no somos mamás y yo lo hablo desde la postura teórica, pero me parece bastante importante, ¿no? Entender, decirle a un niño, pasó esto, ¿tú qué piensas? Porque muchas veces los consejos y las respuestas que te dan los niños son bastante... Ellos lo hablan desde la lógica. Desde lo que a un adulto le parecería cómico. Estoy segura que si tú a un niño le cuentas, por ejemplo, no sé, mira, es que mi pareja me está haciendo infiel, el niño te va a decir, ¿y por qué no lo dejas? ¿O por qué no la dejas? ¿Y por qué no le dices? Que ya sabes. En cambio, un adulto te va a desarrollar una idea súper compleja porque al final del día el niño no entiende que si tú estás teniendo un malestar, no huyas de ahí. Porque el niño, si no le gusta algo, lo va a decir. Si le incomoda algo, lo va a decir, porque no hay este filtro de tengo que comportarme de cierta manera, porque el juicio lo hace el adulto. Yo he convivido bastante con niños, incluso he vivido con ellos por ciertos periodos de mi vida, y me daba cuenta de eso, que al final del día ellos simplemente cuentan historias y el que da el juicio es el adulto y el niño hace su pensamiento y su juicio a partir de lo que los adultos con los que convive le dicen. Entonces, siento que en este caso es súper importante y quería traer a colación, ahorita que tú dijiste, explicabas un poco de Claudia niña, Claudia mamá, el uso de Pilar en el mismo nombre para la mamá y para la hija. Vamos desde lo lógico, eso es algo muy común, siento, en Latinoamérica, sí, ¿verdad? Usar muchas veces el mismo nombre del papá o el mismo nombre de la mamá para los hijos. Hay algo también muy creepy que a mí me parece, no sé, a ti no tiene mucha relación, pero es en estas familias que hay hijos muertos. El siguiente hijo tiene el mismo nombre y muchas veces le ponen, no sé, por ejemplo, Eduardo II. Siempre he pensado en la implicación de identidad que te vaya a tener en esa persona, de decir, yo no fui el primero, yo soy de alguna manera simbólicamente el reemplazo, el segundo de una persona que no está, que está muerta, ¿no? Y lo mismo con los nombres de los papás, ¿no? Es decir, de llamarte igual que mi mamá, ¿acaso están esperando ellos que sea igual, que tenga cosas de ella y que mi nombre de entrada ya sea una carta de bienvenida de soy de tal persona? Porque muchas veces, desafortunadamente, los hijos para los papás se convierten en eso, en propiedad, ¿no? Es mi hijo y se vuelve una cosa que tú puedes moldear, que tú puedes manipular, que tú puedes manejar y hacer
que evidentemente yo personalmente no considero que debería ser así, pero si lo interiorizamos y analizamos se vuelve así. A mí me parece muy interesante esta idea de Pilar de usar los mismos nombres, porque yo lo veo desde dos posturas. En primera, yo creo que es fácil de entender para el lector de que sí son dos personas y que es mamá e hija, porque lo explica, pero una parte de mí simbólicamente también lo entendía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y si no son dos personas? ¿Y si al final del día es en el presente que Claudia mamá es la mamá que se ha convertido y Claudia niña no es su hija, sino es ella de niña? Entonces que al final del día es la misma persona narrada desde dos tiempos distintos. Claudia mamá del presente y escribiendo lo que ella pasó como Claudia niña, recordando que en la historia Claudia mamá tiene una relación bastante conflictiva, valga la redundancia, con su propia mamá. Entonces, no sé, me parece muy interesante y quiero conocer tu postura frente a eso y abordar esto de los nombres, que cuando yo lo leí se me explotó la cabeza. Me pareció bastante importante porque nunca te confundes, ¿no? Sabes quién está hablando porque las voces narrativas están muy bien elaboradas, pero sí se me ocurrió esta idea, bueno, ¿y qué tal y si no son dos personas? ¿Qué tal y si son dos posturas y dos tiempos de la misma persona? Me parece bien curioso, ¿no? Porque mi perspectiva, en cambio, fue totalmente diferente. Yo sí sentí desde un inicio que me lo estaba narrando la niña con su relación con la mamá y que a la vez contaba la relación de esta mamá con la que fue su abuela, ¿no? Que pues es la mamá de Claudia mamá. Entonces me parece súper curioso porque cuando tú me comentaste esta postura o este entendimiento que surgió a partir de la lectura del libro, dije como wow, sí puede ser. Y lo relaciono mucho con lo que dijiste hace rato, esto de utilizar los mismos nombres de hijos a padres o incluso de personas muertas, que me parece súper curioso y siento que también es una característica súper latinoamericana. Incluso puedo decir lo que está en mi familia, porque a mi abuelita se le murió uno de sus hijos y ese nombre que le iban a poner o que le alcanzaron a poner a este bebé se lo pusieron a mi hermano. Entonces siento que la implicación que tiene a partir de eso es bien profunda. Uno, porque esto pasaba con las personas de una generación pasada, porque ya no pasa tanto con esta generación en la que nosotras estamos. Y también creo que es porque no había tanta apertura al tema de salud mental y de psicología que hay en estos momentos. Entonces, hay una parte en la que desde mi perspectiva es porque no habías procesado este duelo y porque no habías tenido la oportunidad de realizarlo hasta el punto en el que ya lo tengas sanado y curado, que entonces tu única forma de tener a esta persona que ya no estaba era a través de la nueva y extenderlo en el nombre, ¿no? Y que recordar a través del nombre es bien importante. Incluso recuerdo en 100 años de soledad que Gabriel García Márquez, si no estoy mal es en la primera página, dice, y todo lo que no estaba inventado se creó a partir de ahí y se empezó a nombrar. Es decir, esta importancia del nombre, de que cuando tú dices algo es como si fuera real, que cuando tú lo mencionas, por ejemplo, hay muchas veces en las que terminas con la pareja y no lo dices porque no quieres que todavía se vuelva real, y cuando lo traspolas a palabras, cuando ya lo mencionas, cuando ya te atreves a decirlo, incluso en la literatura hay muchos libros en los que dicen cuando lo mencioné se hizo real. Entonces es esto de no procesar el duelo, extenderlo a través de este nombre en una persona más. Qué cargo, ¿no? Para la persona nueva que lleva el nombre. En el caso de los abismos, siento también que es Claudia mamá no quería ser mamá, o sea, ella tenía unos sueños totalmente diferentes que se vieron frustrados por su papá. Ella quería estudiar derecho, quería incluso antes de tomar la decisión de estudiar derecho irse como de fuga, por decirlo así, con un novio que tuvo en ese momento y no la dejaron hacer ninguna de estas cosas, y después, bueno, ya se casa con este señor y queda embarazada, ellos forman una familia, pero es como todos estos planes que tú tenías para tu vida de alguna forma se miran truncados y quedas en una situación en la que no esperabas para tu vida y cómo esto te afecta. Y siento que en este papel, eso es un sentimiento y pensamiento personal, pero era como, no quiero tanto a esta niña, no quiero ser mamá, y como que bueno, ya me tocó y entonces me veo obligada a desarrollar este sentimiento de maternidad que nunca existió en ella, y como nunca existió, siento que era más bien, no se preocupa por su hija, no se preocupa por buscarle un nombre,
no se preocupa como por esa necesidad de que ahora es muy común que te sientes con tu pareja y digas qué nombre le vamos a poner al niño o a la niña, ¿no? Y buscas en internet o en significados incluso de nombres lo que quisieras con esas características para tu hijo o hija, pero siento que en ella, como no nació nada a partir de eso, fue como, no sé, entonces le pongo mi mismo nombre y ahí se quedó. Es esa como relación también que se desarrolla entre ellas dos, y que incluso a mí algo que me sorprendió, me impactó y me dolió mucho, es que nunca le decía palabras de amor ni cariñosas. No era ni mi amor, ni mi niña, ni mi vida, que usualmente es algo también siento muy latinoamericano que se desarrolla entre mamás e hijos. Le decía tocaya, y utilizar, digamos, esa palabra para no decirle ni Claudia. Bueno, en algunas ocasiones sí le decía Claudia, pero su muestra de cariño era tocaya cuando le quería contar algo. ¡Qué fuerte! Me pareció súper fuerte porque nunca hubo una palabra de cariño, nunca de amor ni de demostración. Ya sabía que se llamaba igual que ella porque era el nombre que le había dado, pero le decía tocaya. ¿Cómo se reduce todo a eso, no? Y entonces es esa disociación, o bueno, esa dicotomía de la quiero porque me toca quererla, porque ya existe, porque no me puedo deshacer de ella. Pero entonces en muchos momentos de los que compartían era como, mejor vete a jugar a otro lado, o la niña le empezaba a hablar y era, ¿sabes? Mejor cállate porque estoy leyendo. Y entonces hay una escena que me marcó mucho y yo se la contaba a Caro, y era porque las dos estaban en una cama, y para la mamá era muy usual tener este contenido de revistas, que en la época en la que se desarrolla la historia era muy común. Entonces todas estas revistas de gente famosa, ¿no? De Vanidades, Hola, People, que tal vez las personas que estén en Colombia saben como a lo que nos referimos, que incluso en este tiempo creo que era muy común tener la suscripción a estas revistas y que te lleguen semanalmente para enterarte de todos los chismes de famosos. Y la mamá se la pasaba en eso, no hacía nada más. O sea, su vida era levantarse, a prepararles la comida, incluso tenían una empleada doméstica, pero se quedaba ahí y ese era como su diario vivir, las revistas. Y es algo que recalca mucho en Los Abismos, que su fuente de información, de entretenimiento, eran las revistas, y que cuando estaba leyéndola, Claudia niña se le acercaba a su mamá y no la quería escuchar, y cuando dejaba de hablar y se ponía a jugar sola, le decía que se corriera y que por favor se callara porque estaba concentrada. Y lo que a mí me marcó fue que Claudia niña dice, yo me quedé callada, quieta, porque no la quería molestar y solamente le molestaba mi presencia, y mi mamá me dijo, ¿sabes? Mejor vete a jugar afuera. Entonces fueron como ciertas escenas que me marcaron demasiado en esa relación, porque mi relación con mi mamá es muy diferente. O sea, mi mamá es una persona muy amorosa, que está conmigo, que charlamos, que salimos, que conversamos, y que a mí sí me dice mi amor, mi vida, ven, acompáñame. Y pasar de esto que yo conozco y que se ha desarrollado como alrededor de mi vida a que se reduzca un tocaya, me pasó esto, o tocaya, y que le contaba las situaciones como si fuera cualquier persona, ¿no? O sea, que no era como, ven, juguemos, ven, te ayudo en tu tarea, no, que ella se desentendía totalmente, y que cuando Claudia niña le pedía algo, incluso, no recuerdo la escena exacta, pero la mamá le dijo, ¿y es que tú no lo puedes hacer sola? Entonces, qué fuerte que una niña tan pequeña le pregunte a su mamá cosas, o quiera conversar con ella, quiera pasar tiempo con ella, y la mamá siempre tenga esta barrera ante ello, y que para Claudia niña nunca hay una explicación. Nunca es, yo hice algo malo y tal vez por esto me están regañando, o por esto me está sucediendo, sino simplemente así es mi vida, no lo juzgo, trato de rescatar a mi mamá de todas estas barreras que me está interponiendo, trato de estar con ella, no me permite hacerlo. Entonces, también quiero que nos cuentes un poco de tu perspectiva sobre esta situación. Bueno, ya nos adentramos como en el proceso de que sí son dos personajes, pero están como estas dos partes, ¿no? En la que puede ser una misma y que lo está trabajando a través de terapia y lo cuenta así, en la que sí son dos y lo narra desde una perspectiva de una niña, que nunca sientes que hay una mano adulta que te lo está contando, sino que es de verdad esta niña pequeña que te está contando su situación con la madre. Bueno, dices cosas súper interesantísimas que no habíamos reparado o fijado. Quiero empezar con el tocaya, porque ahorita que lo dijiste lo recordé, y sí, al leerlo me daba cuenta como, wow, esta es la manifestación más amorosa que tiene esta mujer. Y sobre todo yo me sentía muy conflictuada porque, como tú sabes, mi mamá sobre todo es una persona que es cero romántica. Es lo más amoroso que va a salir de su boca son dos palabras: nena o carito. Y tú sabes, para todos, ustedes no lo saben, yo soy carito para todos, pero es la forma, ¿sabes? Mi mamá, yo
llegado a la conclusión que demuestra ese cariño. Por ejemplo, cuando yo te veo a ti con tu mamá, o sea, mi mamá nunca, no es de dar abrazos, ¿sabes? O de mi vida, mi amor, princesa, nada que ver, pero ni conmigo, ni con mis hermanas, ni con mi papá. Y mi papá es un poco más cariñoso en ese sentido, pero hablando de esta figura materna, yo inclusive sentía muchísimo más cariño de parte de mi mamá que de esta mujer, sobre todo en mi caso. ¿Sabes por qué? Porque Claudia, mamá, es una mujer bastante joven. Y mi mamá, en mi caso, es una mamá que fue mamá muy grande, ¿no? Mi mamá tenía 40 años cuando tuvo mi embarazo, ya tenía mis 2 hermanas y pues evidentemente la relación con ella es bastante, es diferente a tener una mamá joven. Yo lo veo en mi hermana, que fue mamá bastante joven, que evidentemente solo hay 20 años de diferencia entre ella y mi sobrino, y yo siempre sentía que con las mamás jóvenes que las hijas tenían otro tipo de cercanía, que por la edad, porque no hay una brecha generacional tan grande, hay una cercanía mayor, y ahora lo compruebo y no en todos los casos es así. No tendría que ver tanto la edad, sino el deseo de esta madre de cercanía con su hija, porque en este caso Claudia, niña, se muere por tener cercanía con su mamá, y es la mamá una pared de piedra que no la deja, y la revista siento que es su único y el pobre y triste medio de acercamiento, ¿no? Lo que tú decías, esto es algo muy colombiano y yo creo que muy latinoamericano de esa época. Yo me acuerdo en mi casa, en los consultorios médicos a donde ibas, en cualquier diligencia estaban estas revistas. Yo siento que eran las redes sociales de esa época, en el sentido de, por ejemplo, Instagram, Facebook, Twitter, ¿sabes? La foto y el texto. Foto y un caption bastante largo de enterarte de esta vida de estas famosas. Sobre todo es bastante interesante porque lo que tú dices, la vida de Claudia, mamá, son estas revistas y es la identificación con la vida de estas mujeres, ¿no? Que aparte son vidas bastante caóticas. Ya hablaremos de eso cuando hablamos directamente de todo lo que este libro concierne a salud mental. Aquí quiero adentrarme un poco en cómo Pilar concibió esta idea del libro, que me parece bastante interesante. Ella cuenta que desde antes de hacer La perra, de escribir La perra, estaba con esta idea de un divorcio narrado o contado a través de la perspectiva de una niña. Quizás no sabía si la narradora sea una niña, pero sí su perspectiva, ¿no? Como una niña de 7, 8 años vivencia ese divorcio. Y cada vez que ella intentaba, no fluía, no lo podía hacer. Esa idea quedó descartada. Escribió La perra, escribió un par de cosas más, hasta que cuando tuvo el primer borrador completo de este libro y se lo pasa a su esposo para que lo lea como primer lector, él mismo le dice: hiciste la novela de la niña, lo cual me parece curioso porque ella ni siquiera se había percatado. O sea, fue una idea que se le ocurrió y que ya la abandonó porque simplemente no funcionó. Y aquí quiero destacar varias cosas. Me parece bien importante el papel de un escritor, de no aferrarse y de saber dejar ir y decir: esto no está funcionando. Que cuando dejas ir, llega. Exacto. Entonces me parece súper valiente dejar ir y decir: no me está fluyendo, no está funcionando, no es el momento. Y que al hacer Los abismos ni siquiera ella estaba pensando: ok, ¿será de retomar la novela de la niña y cambiarle ciertas cosas? Porque no sé si te pasó, pero yo siento que el libro aborda un montón de cosas, y a diferencia de lo que a veces me suele pasar con otros libros, hay estos libros que abordan tantos temas que no llegan a ninguno. En este no pasa. Todos los temas que aborda están conectados porque hay una historia principal, y ella cuenta que esa historia principal en realidad no era la historia de Claudia. Ella cuenta que cuando era niña vivía en un lugar muy parecido a donde se dan Los abismos como tal, a esa finca que van, ¿no? Y que donde transcurre, yo siento, la mayor parte caótica del libro. Y dice que cuando pasaban por ahí, la carretera era muy parecida, llena de curvas, muy peligrosa. Su mamá le cuenta esta historia de uno de los personajes en donde una madre desaparece. Y son las hijas, es decir, las hijas eran compañeras de la mamá de Pilar del colegio, se quedan huérfanas, se quedan sin madre. Pilar dice que tiene en ese entonces un pavor a que su mamá también desaparezca, porque es la realización de una niña de que los adultos desaparecen, de que hay papás
que se mueren. Y aquí yo siento que hay una relación muy fuerte también como con el libro de Sara Jaramillo, de Cómo maté a mi padre, cuando el niño, o tú como niño te das cuenta que un adulto se puede morir, y que así como se puede morir el papá, se podría morir la mamá. En este caso con Pilar, darse cuenta que los adultos desaparecen, que los papás no son eternos y que los papás no se mueren de viejos, que hay gente, que hay niñas, o en este caso ya adultas, allá afuera, con una mamá que está desaparecida, que un día la mamá estaba y al otro día ya no está. Y que cuando ella estaba escribiendo Los Abismos era esta la historia principal, y tú te darás cuenta que esa historia aparece muy allá en el libro, no empieza con esta historia. Y ella cuenta que cuando ella empezó a escribir Los Abismos y empezó a través de esta historia, ella sentía que cada vez ella necesitaba explicar, es decir, bueno, desapareció, pero ¿quién era? ¿Por qué desapareció? Y que a partir de ahí se crea la conexión con Claudia. Entonces yo siento que es muy interesante porque primero, ¿qué es ficción? ¿Qué es realidad? Y qué es realidad. Y ¿sabes lo que me pasa a mí con autoras como Pilar? Y también me imagino mucho a Sara Jaramillo de la misma forma. Y estas autoras contemporáneas, me imagino mucho también a Mariana Enríquez de la misma manera, que en cualquier restaurante están parando oreja escuchando una historia para crear. Que como decimos nosotras, nuestro género favorito es el chisme. Estoy de acuerdo. Me imagino que deben ser personas muy amenas y con muchas historias, ¿sabes? Y también historias a las que sus amigos y sus personas cercanas deben tener un montón de miedo de contarles sus cosas, porque es en qué momento mi historia va a aparecer en tus libros. Entonces me parece muy interesante esta forma de ficcionar a través de las cosas que a ti te pasan. Y mira que no es solo el ficcionar, ¿no? Sino tener la capacidad de poner en palabras escritas esto que sucede alrededor. Porque recordemos que hemos hablado varias veces del tema, y es un buen escritor es una persona que tiene la capacidad no solamente de poner sus historias personales a través del papel, sino también historias alrededor. Que incluso, bueno, esto no lo saben, pero hace poco hablábamos con una escritora nariñense y ella decía eso. ¿Cuál es la capacidad de un poeta, por ejemplo, de no solo hablar de sus vivencias personales, sino de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa con la naturaleza, por ejemplo, que eso es algo que pasa mucho con Sara, y que, bueno, saben que nos encanta esta autora porque en cada capítulo que tenemos la mencionamos, pero no solo eso, sino de hablar de esto, ¿no? De la naturaleza, de las catástrofes, de las guerras, y de lo que le pasa al vecino, de lo que le pasa a la profesora, de lo que le pasa en este caso a la mamá, y de lo que pasa con Rebeca, con este personaje exclusivamente, porque era alguien que, si bien no era súper allegada a ella, era la mamá de sus compañeras y que se quedaron huérfanas, y cómo este temor que empiezan a hacer en ella, yo siento que le creaba, así como el nombre del libro, un abismo en su estómago, y que a partir de esa incomodidad que te genera como persona, lo pasas a papel, lo pasas a letras, y es esa capacidad, uno, no solo de ponerlo en palabras, sino de que se entienda, de que el lector entienda que es una historia diferente y que gira alrededor de eso esta novela, ¿no? Siento también que, o sea, Pilar Quintana, maestra para escribir, porque tocó muchísimos temas alrededor de una situación o de dos situaciones, que es la maternidad en la relación de Claudia mamá con Claudia niña, pero también de la desaparición que sí se da en una persona real. Digamos, este sentimiento se transfiere en ella y en el temor que empieza a sentir de perder a su mamá, de perder a su papá. Bueno, les comentamos un poco para quienes no hayan leído. Caro lo dice, hay como dos escenarios, ¿no? Bien fundamentales, hay otros más, pero estos son como los más importantes. El primero, que es la casa en la que ellos viven, a la que denominan la selva porque está llena de plantas, y el otro es una finca a la que van, digamos, de vacaciones, cuando Claudia niña sale del colegio a vacaciones, y se van allá por una petición exclusiva de la madre, porque había pasado por un tema que ya lo tocaremos más a fondo, de depresión, que nunca se nombra como depresión en el libro, pero se van allá para que le siente mejor el clima, para que no tenga sus alergias que se desarrollaban pues a partir de varios momentos. Pero son dos escenarios importantes, y sobre todo este segundo, porque no solo se desarrolla la relación de Claudia mamá con Claudia niña, sino que se genera también el miedo en la pequeña sobre el abandono, sobre el duelo que tendría que tener alrededor de eso, sobre una persona que ya desapareció y que desapareció en ese lugar, y que unas niñas se quedaron huérfanas cuando eran pequeñas, y que además no solo eso, nunca supieron qué pasó con esta persona,
nunca supieron qué pasó con la mamá, y siento también que había en Claudia Niña una fascinación por conocer más acerca de esto, y ya no sé si rayaba en el miedo o en el interés de conocer más acerca de esto. Siento que una fascinación porque era un tema en común con su mamá, es decir, que cuando le preguntaba se desarrollaba una conversación y eran de las pocas que tenían esos escasos momentos en los que podía estar con ella y le prestaba atención, porque no solo era estar en compañía de, por ejemplo, cuando la mamá leía las revistas, que estaba una al lado de la otra y ya. No solo esa compañía, sino mírame mamá, estoy aquí, yo te puedo opinar al respecto, yo quiero que me cuentes. Y es de compartir esos momentos en los que si te sientes inexistente para una persona que te importa tanto, entonces encuentras hasta el más mínimo detalle del que te puedas agarrar para que esa persona te mire, te hable, te respire, te sienta. Y era un tema porque pues fue una desaparición que a pesar de que le daba miedo, era el único que le conectaba con su mamá. Entonces, esa capacidad de buscarlo desde esa niñez en un tema que a pesar de que le atemorizaba, lo seguía preguntando, ¿no? Entonces, por eso pregunto a ti, esa fascinación que sentías si rayaba en el miedo o en el encantamiento de estar con su mamá, que me parece bastante fuerte y que siento que a pesar de que Claudia Niña era pequeña, es decir, una edad muy prematura de 7, 8 años, se daba cuenta de muchas cosas que pasaban a su alrededor y no les ponía nombre. Es decir, su mamá entró en una depresión bastante fuerte a la que ella llamaba rinitis, porque, bueno, siento también que en ese tiempo no estaba tan abierto el tema de salud mental y psicológico, que es lo que ya hablamos, y que se justificaba mucho a través de distintas maneras. Entonces hay varios momentos en el libro y en el desarrollo del mismo en el que la mamá se encerraba en su cuarto y se quedaba recostada en su cama y estaba muy triste y solo se la pasaba leyendo estas revistas, o habían días en los que no se levantaba para nada, que no comía o que no quería hacer nada más, o se bañaba pero se volvió a poner la pijama y se volvió a acostar porque no quería saber de nada. Y no solo fue una vez, fueron varios momentos en los que ella entra en esto y decía que estaba enferma porque tenía rinitis y porque en Cali hay un tipo de árbol que se llaman guacamayos, y ella decía que en la época en la que estaban le generaban mucha alergia por las flores y por el polen, digamos, que emanaban estos árboles. Esta fue una de las decisiones por las cuales se van a la finca, pero siento también, y que tú y yo lo hablamos, que hay muchas cosas que pasaron alrededor de esta depresión, que por ejemplo ella consiguió un nuevo trabajo, o que se van a la finca, o bueno, que tiene un amorío del que ya desarrollaremos a continuación, pero que eran como sus pañitos de agua tibia respecto a este tema de depresión que se arraigó mucho desde la decisión que tomaron sus papás de no darle esa libertad sobre su elección de vida ni sobre lo que ella quería hacer, que era estudiar. Como este remolino en el que ella entra nunca puede salir y solo hace ciertas cosas, que es como estar en una montaña rusa de sube, 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 estás bien, encuentras algo que te gusta, pero eso te llena una semana, 2, incluso un mes, y luego se acaba y vuelves a decaer. Y cómo esto afecta a las personas de su entorno. No hemos tocado hasta el momento el tema del papá, que también es muy importante, del esposo de Claudia mamá, papá de Claudia niña, pero es eso, cómo lo afectó al esposo este tema de depresión y de que ella encuentre como otra persona y tener un amorío, y cómo afectó a Claudia niña el hecho de mirar siempre a su mamá así, ¿no? Estamos bien, charlamos un poco y luego entra en una depresión, está enferma, ¿cómo la ayudo? Porque Claudia niña sí pensaba que estaba enferma de rinitis. Para ella nunca existió como la palabra depresión como tal. Para nosotras como adultas leerlo en esta época que es 2023, donde ya conocemos de estos temas, pues es supremamente diferente, ¿no? Porque nos damos cuenta de que hay este cuadro depresivo, pero que para la niña era ¿cómo la ayudo? ¿Qué puedo hacer? Si me comporto mejor, ¿será que le pasa a esta rinitis y entonces vuelve a ser la misma? Y es esa preocupación y ansiedad que le genera a la niña, y que también se ve muy retratada en la finca en la que están de vacaciones, porque incluso dice que ella la salva de lo que también hablamos de un suicidio, ¿no? Y cómo esta depresión raya en esto, y que, bueno, tú ya quiero que lo desarrolles más, porque pues aquí ya entra como también el título de los abismos, porque ellas están en esta finca y hay un abismo al que no se pueden acercar, un precipicio por decirlo así, que siempre llama la atención, porque incluso la descripción que Pilar hace de este abismo, ¿no? Como si tuviera un hilo en el estómago que me estuviera jalando, y que yo siento que se asemeja mucho al cordón umbilical que tenemos cuando nacemos, y es como, bueno, ella
se había desprendido de su mamá, pero ahora se estaba prendiendo de este abismo para sanar las cosas que no había podido sanar en su infancia y en la mamá en toda su vida. Entonces me parece bien fuerte, tiene un montón de temas que se relacionan y que bueno, Caro tal vez ya desde su punto de vista psicológico nos puede comentar. Sí, vamos a abordar lo de la rinitis, que es bien importante, y como entrar en esa sección en donde clasificamos todos esos temas que vimos en el libro acerca de salud mental. ¿Sabes? Mientras hablabas me surgió aquí una interpretación o un análisis de esa rinitis que no había llegado a ese punto, porque nunca el libro especifica si la mamá, es decir, Claudia mamá, tampoco sabía que tenía depresión y para ella era una rinitis, o si sí sabía que tenía depresión, pero no le quería decir a Claudia hija que era depresión, porque nunca hay una conversación entre los papás como una conversación de adultos de, oye, tengo depresión. Lo que tú decías hace un rato, nombrar a las cosas y hacerlas reales y afrontarlas como vienen. Listo, ¿qué vamos a hacer? Ellos saben que está enferma. Lo que me llama la atención de esto es por la época, porque en esa época evidentemente nadie decía tengo depresión, como ahorita se podría nombrar muy fácilmente, inclusive desde la, voy a usar un término un poco simbólico, desde la prostitución del término, ¿no? Que todo el mundo tengo depresión, cuando podría ser una tristeza, no una depresión. Y me llamó la atención mientras tú lo hablabas, porque dije, quizás hasta la misma Claudia mamá ni siquiera sabía que tenía depresión, y para ella quizás sí era una rinitis desde el desconocimiento, ¿no? Desde la falta del nombramiento, pero nosotros como lectores evidentemente lo captas de una, ¿no? Es decir, las descripciones que hace Pilar referente a esa enfermedad, abro comillas porque no me están viendo, son fenomenales, ¿no? La forma en que dice, sí, mi mamá llegaba del colegio y no se había bañado en todo el día, tenía la caja de pañuelos en la mesa de noche, tenía la caja de pañuelos y las revistas arrumadas a la mesa de noche, no comía, y tú dices, esto no puede ser una rinitis. Pero tú como lector, y siento que Pilar en este libro tiene algo bien importante, y es que todas estas interpretaciones las hace el lector. Ni siquiera te la dan los personajes adultos de la historia. Y aquí voy con algo, y es cómo este personaje de Claudia niña, lo que ya hemos hablado, cuenta los hechos desde su perspectiva y sin juzgamiento, pero no sé si a ti, pero a mí como lector, lo que hablábamos, llegaba al punto en el que era, amiga, date cuenta. Lo que hablábamos hace un momento, es como, está pasando todas estas cosas, reacciona, ¿no? Hay depresión, hay infidelidad, hay un problema súper disfuncional dentro de esa familia. Esta mamá te quiere y no te quiere, y la niña nunca lo interpreta de esa manera. Todas esas interpretaciones lo hacemos nosotros los lectores, y me parece súper interesante desde el papel de Pilar como escritora, ¿no? Es decir, no darle al lector una interpretación completa, y creo que se ha visto en este capítulo que hay sin fin y millones de maneras de interpretar un solo hecho. Entonces, primeramente quería tocar un poco de ese tema, y antes de que nos pasáramos por completo al tema de la salud mental, quisiera hacer como una pequeña recapitulación, o que toquemos un poquito el tema de, primero, de esas relaciones, ¿no? Tanto con la mamá y con el papá, perdón, que ya lo hemos tocado un poco. ¿Cómo hace Pilar cierta universalidad de ciertos hechos? Como por ejemplo lo de las revistas, el escenario en donde la niña encuentra por primera vez una revista porno, ¿no? Que siento que por una brecha generacional, a nosotras, no sé si a ti, pero a mí nunca me pasó. No, tampoco. Pero son esos escenarios que así no los hayas vivido, siento que son muy universales. Y otros escenarios, como tú ya lo mencionabas, muy latinoamericanos. Escenarios muy banales, como el que tú me mencionabas en privado, acerca de estar viendo televisión, estar viendo ciertos programas como Plaza Sésamo. Yo creo que no hay niño hasta que haya nacido hasta, yo creo que hasta los 90s, que no haya visto Plaza Sésamo. Pero otros escenarios, por ejemplo, en las primeras páginas, esa relación con la empleada doméstica o de servicio que tiene la familia de Claudia, y como Claudia mamá manda este mensaje a Claudia niña de ¿por qué estás en su cuarto hablando con ella? Inclusive le quitan el trabajo y contratan a otra persona mucho más fría, mucho más puesta, por decirlo así, en su trabajo. Yo siento que eso es algo muy latinoamericano. Cuando tú vas a otros países, les parece aterrador esta idea. Es decir, de poner a esta persona empleada doméstica, empleada del trabajo del hogar, del servicio, por ejemplo, a comer en otra mesa. A ellos les parece abominable, y
es algo que es muy común. O por ejemplo que tengan un uniforme, y no hablo del uniforme que ahora hay muchas entidades y muchas empresas que tienen este servicio, sino hablo del uniforme de Televisa, el uniforme de telenovela, de su faldita, ¿no? Sus zapatos de señora, sus medias veladas, su pelo recogido, de todas esas cosas que son supremamente latinoamericanas y que están ejemplificadas súper bien. Lo único que agregaría aquí es que aparte de estos temas latinoamericanos, o bueno, que estas conjeturas que nosotras hacemos y encontramos como muchos aspectos en común, es también cómo las personas contraían matrimonio antes, ¿no? ¿Por qué se casaban? Y que esto también es algo muy, no sé si universal, pero sí muy de Latinoamérica, que las personas decidían casarse porque, bueno, en un momento fue porque daban un dote por la mujer, pero llegó en este punto de los 80s en los que si no te casabas, se te estaban pasando los años. Si no te casabas y no tenías hijos, te ibas a quedar solterona toda la vida. Y eran como solamente reducirlo a estas dos opciones, o bueno, tres. O te casas o te vuelves monja, te vas a quedar solterona, y entonces eso significa que nunca, o sea, se atribuye esto de solterona a no tener sexo, a no tener relaciones con otras personas, y mucho menos pues a tener un hijo fuera del matrimonio, porque solo se concebían los hijos dentro de este matrimonio, ¿no? Y en particular siento que este personaje desarrolla muy bien esto porque literalmente se casa porque la aconsejan así y porque le tocó casarse, por dos razones. Una, porque la persona a la que ella quería, que era este novio del, digamos, colegio o adolescencia, era una persona que quería irse de viaje y como de aventura alrededor del mundo, y era una idea a la que ella le llamaba mucho la atención, y que cuando la conversó con sus padres, incluso él, digamos, por decirlo así, le fue a pedir permiso a los papás para que la mandaran con ella, no la dejaron. Entonces, digamos que en una primera instancia se ve truncada esa decisión personal de con quién compartir tu vida. Y dos, que el hecho de no poder estudiar lo que ella quería, que era derecho, se ve truncada su decisión personal y profesional de desarrollo. Y no solo eso, sino que cuando ya se casa, conoce a esta persona que es su esposo y que es el papá de Claudia Niña, la empieza a cortejar. Era una persona mayor que ella, que no le gustaba para nada, que no quería tampoco, que salen como porque ella dice, bueno, está bien, te lo acepto, pero como porque ya has insistido demasiado. Pero la mamá, y no recuerdo si es su tía, tú me puedes corregir ahí, o una amiga de la mamá, le empiezan a insistir mucho en que era un buen partido, que tenía, digamos, un negocio, que era como un supermercado, que tenía dinero, que la podía sacar adelante, que no importaba si no le gustara, que le podía dar estabilidad económica. Entonces, ¿hasta qué punto en aquel entonces se reducía toda esta emoción y como sentimiento que debes desarrollar por esa persona con la que, si bien no vas a compartir toda tu vida, vas a compartir muchos años de ella, y que en ese entonces sí se miraba como esa persona con la que ibas a compartir tu vida hasta la muerte, porque no existía esto como, o bueno, sí existía el divorcio, pero era como súper criticado y juzgado. Entonces eran estos contextos que sí siento que son muy latinoamericanos, y que también la religión da mucho paso a esto, ¿no? El catolicismo de tienen que durar hasta la muerte, que tienes que tener una pareja y que solamente una relación sexual se puede dar dentro de la pareja, porque es como la única forma aceptada, y sobre todo en este tiempo más, de cómo tienen que ser las cosas y de que hay una estructura, y que si te sales de esa estructura entonces estás mal. Y que siento que la decisión de Claudia mamá de llegar a eso también fue a partir de toda la presión que tenía a su alrededor, y cómo esto no la hizo feliz y cómo repercutió en toda su vida después de eso. Pero es este tema, ¿no? De generalidades latinoamericanas de te tienes que casar, tienes que hacer esto, y es este canon de el matrimonio, del casamiento, de que no existe el divorcio, y de que si te casas esperan que tengas hijos, que es bien importante, y todo el desarrollo que se da a partir de ello. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo por la ambientación que hay de la época, ¿no? Siento que evidentemente al estar ahora 2023 y leer algo de cómo sucedía y cómo era la dinámica en una época como los 80s, una época que en Colombia fue muy radical, política y social y culturalmente hablando, es bien importante porque pasa eso, ¿no? ¿Cuál era entonces el papel de la mujer? Lo que tú decías.
que se salía de una casa para entrar a otra y que lo que se buscaba es evidentemente eso, un hombre que pueda proporcionar estabilidad. No importa que no lo quieras, no importa que te lleve 20, 30 años, no importa que no sean tus planes de vida, porque al final del día la opinión de la mujer y lo que quisiera hacer la mujer estaba completamente anulado. Y si en realidad eso ha cambiado en algo, o si en realidad simplemente son pañitos de agua tibia todo lo que existe o todos los grandes cambios que se supone que existen hoy en día. Y quiero que a partir de ahí toquemos el tema de la perspectiva de maternidad que se propone en este libro, porque evidentemente, como les dijo Ale, cuando yo llegué a este libro, llegué porque hace algunos meses quería leer maternidad, pero no desde la crianza, los niños es así, así, no, desde la literatura, desde entender distintos tipos de maternidad, desde entender, no solo como psicóloga, sino como mujer y como persona. La maternidad es un tema que me llama mucho la atención porque no quisiera tener hijos, no quiero tener hijos. ¿Es una decisión radical? No. ¿Podría cambiar esa decisión? Ya se verá, pero al menos Carolina de hoy, y desde que decidí eso hace fácilmente 8, quizás 10 años, no ha cambiado la decisión, probablemente porque sigo muy joven y porque tengo otras expectativas y porque quería adentrarme en entender. A mí me genera mucha curiosidad por qué una mujer quisiera ser mamá, sin ninguna pretensión de juzgamiento, porque así lo suena. Pero yo siento que la maternidad es algo que debería ver el porqué, así como para muchas personas hay esta cuestión de, bueno, ¿por qué me quiero casar? ¿O por qué quiero estar en una unión libre y no casarme? ¿Por qué quiero estudiar esta carrera? ¿O por qué no quiero estudiar? ¿Por qué quiero este trabajo? ¿Por qué quiero viajar a este lugar? ¿O no quiero viajar a este lugar? La maternidad para mí debería ser un porqué más en nuestra vida. Bueno, ¿por qué quiero ser mamá? Para llenar cosas, para vaciar cosas, y que siento que antes no era algo que sucedía. Yo lo he hablado con mi mamá y pues que evidentemente hoy en día hemos llegado al punto de que te preguntan, bueno, ¿quieres ser mamá? Antes inmediatamente la pregunta era, ¿cuántos hijos vas a tener? No había una pregunta que vaya directamente al deseo. Y en este caso es un libro, lo que me gusta de Pilar Quintana es eso, ¿no? Que ella habla mucho de la maternidad. La perra, que es un libro que tengo en lista pendiente todavía, sé por su sinopsis que también habla de maternidad y desde otro punto, ¿no? Una maternidad de una mujer que la desea mucho y que no la puede obtener. En este caso es una mujer que la tiene y que en realidad nunca la ha querido y nunca la va a querer. Entonces se me hacía una idea supremamente interesante del libro, sobre todo, como les decía, porque la misma Pilar ha dicho que ella se convirtió en una escritora distinta a partir de su maternidad que no era deseada en sus años de juventud y que llegó a los 40 años y dijo, quiero un hijo. Y me parece muy interesante cómo aborda este tema en el personaje de Claudia Mamá. Empezando, como ya les decía, que es una maternidad no deseada, pero muy chocante, porque siento que nosotros entendemos que cuando una mujer no quiere ser mamá y tiene a su hijo, es esta figura de la madrastra de la Cenicienta, una mujer mala. Y en este caso es así, hay esa ambivalencia de Claudia Mamá, en donde es un discurso durante todo el libro de no te quiero, y se lo demuestra de las mil maneras, porque en realidad nunca es no te quiero, pero es que eres fea, vete a jugar a otro lado, ya no me hables. ¿Qué más muestras de no querer a alguien podría haber que todas esas? Primero, porque nos da la idea de que para no querer a alguien o para saber que alguien no te quiere, no hay necesidad de esa palabra, ¿no? Hay muchas otras formas en las que tú puedas entender que no hay cariño o no el cariño que tú estás esperando y que hay que movilizarte de esa manera o de ese lugar donde te estás generando malestar. Y fue muy chocante para mí por eso, porque deconstruyó esta idea de que solo hay una forma de mostrar el no querer o el querer, que una persona puede quererte y no quererte al mismo tiempo, porque en este caso Claudia Mamá hay un apartado que se nos quedó súper grabado de es que tú eres el amor de mi vida, eres lo más importante que yo tengo. Y cuando yo leí ahí esa parte dije, bueno, ¿qué tal si no fuera lo más importante que ella tiene? ¿Qué tal si en realidad no fuera lo mejor que le ha pasado? Porque es la única parte en donde tú miras que Claudia Mamá le dice algo completamente significativo demostrando su amor, pero no sé si te pasó a ti. Para mí fue muy chocante, porque para mí fue como que hacer un juzgamiento, decir, esta vieja es una porquería. Está maltratando a esta niña por 120 páginas
Y llegan las últimas 10 páginas y ahí sí te quiero. O sea, para mí fue, obviamente desde el juzgamiento de lectora y de adulta, de decir, esta vieja es una porquería. Entonces, me deconstruyó muchísimo esa idea y quisiera saber tu postura antes de proseguir, porque hay muchas ideas que desglosar de este tema, pero no quisiera que se nos pierda mucho en el camino, así que quiero conocer tu postura. El tema de maternidad me parece bien denso, porque yo creo que conozco a Caro, bueno, no sé, yo sé que es más de una década, pero ¿qué pasa? Que yo recuerdo cuando creo que estábamos en primeros semestres de la universidad, pues ella de su carrera y yo desde la mía, salimos y recuerdo estábamos caminando y me acuerdo por qué calle y estábamos hablando de esto de la maternidad. Y yo le conté un dato porque en ese tiempo estaba de moda guardar el celular en el pantalón, pero como entre el pantalón y la piel, ¿no? Y me acuerdo tanto que le dije como, ay, es que leí algo en el que decía que guardarlo ahí te puede volver estéril, ¿no? Que ni siquiera creo que sea verdad, pero la Caro me dijo como, ay, pues mejor. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Cómo así que mejor? O sea, porque en mi cabeza en ese tiempo, eso tuvo que haber sido hace fácil unos 8 años, estaba esto de todas las mujeres van a ser mamás en algún momento. Y sobre todo también porque mi familia en ese entonces era muy de esto de hay un nuevo niño en la familia, todos lo queremos, todos lo mimamos, todos lo apapachamos, porque en todas estaba esta idea de ser mamás. Y yo recuerdo hablar con mis primas, sobre todo con una prima que me llevaba unos 7 años, que era la más allegada a mí, y ella decía que quería tener 4 hijos cuando crezcamos. Obviamente era una idea muy infantil en ese entonces, y para mí también era, yo quiero tener 2 hijos, y ahora ha cambiado tanto, y con este libro también este proceso, ¿no? Que siento que la maternidad no es solo de sentir y de querer, sino que es una decisión, y es una decisión basada en la responsabilidad. No solo de que vas a querer al niño o a la niña que tengas, sino de que le vas a hablar, que le vas a charlar de las cosas de alrededor, que le vas a enseñar, y que es una responsabilidad en todo aspecto y que es de por vida y que es una responsabilidad económica, sentimental, emocional, de enseñanza, y que igual estamos como en una época siento tan difícil en todos los aspectos que me parece bien complicado, y que respeto mucho esa decisión de no querer ser mamá, y que en mi actualidad para mí es, si la vida me da hijos, bien, porque tengo ese deseo de traspasar todo ese amor tal vez a una persona que miras pequeña y que tal vez es indefensa, pero que le puedes cuidar y proteger. Que Caro preguntaba que le interesaría mucho saber el por qué quiere ser mamá. En mi caso sería ese, ¿no? Porque siento que tengo tanto amor para dar que lo puedo poner en una persona más, y que sea mi persona porque sale de ti, y que para las mamás es muy distinto para los papás porque sale de ti, de tu vientre, de tu sistema que lo gestaste. Y ahorita te paso el micrófono, pero aquí me está levantando la mano. Profe, yo quiero hablar. Y es eso, ¿no? Ese deseo. Pero que si la vida no me da hijos, también está bien. O sea, ese es mi punto en este momento, que para Caro es algo totalmente distinto, y es, yo no quiero ser mamá, y que es una decisión que para mí es totalmente válida, que se respeta y que no tengo por qué juzgarla. Pero siento que en este libro sí era algo que se juzgaba en ese momento, y que si alguien decía no quiero ser mamá, pues ponían el grito en el cielo. Y que de alguna u otra forma también eso pasa con la tía de Claudia, ¿no? Que no quiere ser mamá, o bueno, en ningún momento dicen que no quiere, pero no lo fue, y siento que el personaje se reducía como a una mujer que se quedó frustrada. Así lo sentí yo, no sé si te pasó lo mismo, pero que se quedó frustrada solamente porque no hizo vida, porque no hacer vida era no tener una pareja o no haberse casado, porque el personaje se casa pero en una edad bastante avanzada, pero era como esa persona frustrada que a veces nos recibe en su casa, charlamos y nos vamos, pero nunca se le da ese papel de importancia de esta figura femenina que tal vez era porque no quería, que tomaba sus decisiones, y que era un trasfondo totalmente diferente a cómo se la miraba en esa época. Ahora ya te paso el micrófono para que puedas decirnos. Estoy que me hablo. ¿Sabes por qué me gusta escuchar a otras mujeres que quieran o que también no quieran ser mamás? Porque no a todas nos pasa de la misma forma. En mi caso, lo que yo les digo, es un deseo que nunca he estado, y que siento que mis planes van muy desalineados a los planes que te ofrece la maternidad, porque la maternidad tú eres mamá siempre, inclusive así tu hijo muera, siempre vas a ser mamá. Yo veo como mi mamá se preocupa por mí y por mis otras 2 hermanas, y ellas son unas adultas completamente, bueno, yo también, responsables,
Y sigue habiendo esa preocupación, sigue habiendo ese cuidado, sigue habiendo ese cariño. Y no sé si es un sacrificio o más bien un sentimiento que yo quisiera tener. Ese cuidado, sí, exacto, y que se sacrifican muchas cosas. Yo entiendo las mujeres que dicen, es que la maternidad es muy bonita, sí, pero también habla de los trasnochos. Y no hablo de los trasnochos cuando es bebé, hablo de los trasnochos cuando no llega, de los trasnochos cuando tu hijo está en otro país y no sabes cómo está, de los trasnochos cuando tu hijo está en un mal trabajo, cuando está siendo acosado, cuando está siendo abusado, de los trasnochos cuando tu hijo ahora también es papá o es mamá y es él quien tiene que trasnocharse. Y hablo de los trasnochos muy simbólicamente. Entonces, en resumen, es algo que no quisiera experimentar. Me gustan mucho los niños, pero hasta los niños que pueda devolver. Exacto. Y ahorita que ya contaste esas historias, bueno, primero, lo que te digo, me gustó mucho escucharte porque me hizo pensar mucho en un libro que no te lo has leído y te lo voy a hacer leer. Obligada. Sí, es el libro de Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo, porque no hay una maternidad biológica. Y ella deconstruye esta idea de, bueno, yo no tuve a mi hijo de la manera convencional, biológicamente, entonces soy menos mamá que otras mamás, soy igual de mamá que esas mamás, y cómo también las otras personas a su alrededor la hacen sentir que no es lo suficiente mamá por no haber tenido a ese hijo desde su vientre. Es un libro que también puede dar para un tema y una conversación de esta forma. Y ahorita que tú decías como todas estas anécdotas, me acuerdo de haberlo dicho, porque lo he dicho seguramente muchas veces. No me acuerdo de ese escenario en específico, pero ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? Para mí hubo un cambio y una persona en específico que me cambió esta concepción. Y que cuando yo la vi, ahí fue cuando dije, posiblemente yo también quiera esto. Y yo tuve una profesora en la universidad y ella nunca tuvo hijos, y cuando yo le pregunté, dijo, ¿por qué no quise? Y tú la veías, no era esta idea de la mujer que se quedó, de que se le pasó frustrada el reloj. Exacto. Sino era una mujer hecha y derecha, realizada, estaba casada, pero no querían tener hijos y ya estaba en una edad que no podía arrepentirse, y tú la veías tan plena y yo dije, yo quiero ser esto. Me llamó mucho la atención como que esa figura, ¿sabes? Esa figura que viene y te deconstruye que hay otros tipos de maternidades. Luego me di cuenta que perfectamente tú puedes maternar sin ser mamá, a través de otros niños, a través de cuidados de otras personas, ¿no? Y es donde ahí me desarrollé. Que incluso ahora lo hacen mucho las tías, ¿no? A través de esos sobrinos. No quiero tener un hijo, pero entonces mi sobrino es mi niño amado. Entonces, por eso me llamó mucho la atención cómo Pilar aborda, uno, porque ella es mamá y es una maternidad deseada, y cómo habrá sido abordar a una mujer que no quería ser mamá, en donde raya esa sororidad con la mujer de entenderlo, pero escribir una persona que está tratando mal a su hija y que no es mala persona, porque Claudia no es mala persona, es una persona que tiene muchísimos hilos enredados en su cabeza. Y cómo será ser mamá y escribir algo como esto, y escribir el personaje de Claudia niña, que evidentemente sufre con esa maternidad que está viviendo su mamá. Ahora sí, te cedo la palabra. Sabes que ahorita que te escuchaba pensé en algo, y también es como el punto de partida para que pasemos a salud mental, y es que Claudia niña siento que se convierte en mamá cuando le regalan a la muñeca Paulina, y que no había mirado esto hasta este punto en el que estamos hablando como tal del libro y que nos adentramos tanto a la situación, porque siento que estaba tan abandonada como niña y como persona, y como que no le daban validez ni a lo que pensaba, ni a lo que sentía, ni a sus palabras, que quien sí le daba validez era su tía, y a pesar de que no es una relación estrecha en la que la tía la busca o siempre va a estar con ella, sí tienen una relación muy bonita porque se nota que la tía sí la quiere y que de alguna u otra forma le da este regalo por este sentimiento de cariño y de aprecio que tiene por la niña. Y entonces pasamos de esta maternidad de Claudia mamá a que tiene estas señales mixtas, ¿no? De no te quiero, pero me importas un poco, y de no estoy contigo, pero a veces te comparto opiniones, a esta parte en la que le dan a Paulina, y para Claudia niña es un súper regalo, es su muñeca favorita, la lleva a todos lados, la sienta a comer con ella, la cuida, la hace dormir en una cama a su lado. Entonces es como todo este desarrollo de un proceso que ella no tuvo o no tuvieron consigo misma, lo pone todo este potencial, digamos, de maternidad en esta muñeca, y que es bien difícil porque cuando, esto es un spoiler, así que si no quieren escucharlo, adelante, se van a la finca y han pasado ya muchos días, creo que han pasado
pasado ya semanas y les contamos ya un poco de este abismo que hay en la finca, ¿no? Como un precipicio, y que Claudia niña hablaba de, es que me jala del ombligo, siento que es un cordón que me jala, y que en un momento ella se trata de asomar y el mayordomo no la deja, digamos que la salva porque era una niña, se podía caer, pero que en otro punto, antes de pasar a este gran spoiler, la mamá, Claudia niña, se despierta y no la encuentra en ningún lado, porque la mandaban a dormir muy temprano, en eso sí la cuidaban, pero no la encuentra por ningún lado, y ella se preocupa tanto porque tenía tanto este sentimiento arraigado en sí de les puede pasar algo a mis papás, que empieza con desesperación a buscar a su mamá y que la encuentra. Este es otro tema que vamos a tocar, del alcoholismo. La mamá estaba alcoholizada y estaba caminando hacia el abismo en un camisón blanco, pero la rescata de esa muerte segura que iba a tener esta mamá, ¿no? Y que después de todo esto ella empieza con una preocupación tan grande que a su papá le dice, ya no quiero estar en esta finca, por favor vayámonos. Y el papá le pregunta por qué, y ella le explica que salvó a su mamá de que se cayera, y para el papá era como minimizarlo, ¿no? Tranquila, que eso no va a pasar. Y para ella eran dos situaciones: que la mamá se matara, aunque nunca se hablara como tal con la palabra suicidio, pero que la mamá se matara, y que el papá se accidentara yendo siempre de Cali a esta finca, porque era un trayecto de 40 minutos alrededor de este abismo que había como tal. Y estaba tan preocupada que no podía dormir, se imaginaba cosas y rescató a su mamá, y siento que la forma de hacer ver que no quería estar más ahí fue tirar a su muñeca a este abismo, y que cuando se lo comunica a sus papás, como siempre estaban acostumbradas a mirarla con la muñeca, ella no la lleva al desayuno y la mamá le pregunta ¿dónde está Paulina? Y ella dice se tiró por el abismo, y lo hace de una forma tan natural que para mí fue aterrador, porque me sentía supremamente mal por esa Claudia niña a la que no le prestaba nada de atención, pero que fue su forma de mírenme, aquí estoy, esto está pasando, y que sus papás se preocuparon tanto, y fue el único momento en el que sentí su preocupación verdadera, que tomaron cartas en el asunto y se fueron de esta finca, ¿no? Y luego fue la tía, el papel de esta mamá que habló con ella y que le preguntó qué le pasaba y qué había pasado con la muñeca, y que como a través de esta vivencia con la muñeca fue que llegaron a la conclusión de tal vez está pasando por algo malo, algo triste, algo que la quiere hacer suicidarse, y que también era la influencia de todo lo que le hablaba la mamá, ¿no? Queremos también enfocarnos en que todas las revistas de chismes que leía había esta figura pública de todas las mujeres y del papel que cumplían, y lo que me decía Caro también en privado hace rato que estábamos hablando de esto era cómo en las portadas te mostraban una persona magnífica, hermosa, preciosa, y el desarrollo de la noticia era el suicidio, los trastornos alimenticios, depresión, que no se lo nombraba de esta forma, pero era tal persona se murió, y que eso se desarrolla, creo que es con 3 o 4 personajes, todos mujeres, y que todos se terminan matando, y que hay una justificación en esto, que la mamá dice, pues es que cómo nos iba a matar si sufría de esta forma, y en todos está justificado, y para Claudia niña era, pero ¿cómo así? O sea, tenía tal vez otra alternativa, pero no, todos son justificados. Y entonces en este tema de salud mental pues hay varias cosas, ¿no? El suicidio, que ya lo tocamos, la depresión, que también, estas figuras de las revistas y cómo estos cánones, que eran lo representativo en este entonces, la llevaban a ella a ser como era, y también de alguna u otra forma a esta Claudia niña, que de alguna u otra forma se preguntaba cosas, pero ya estaba, digamos, pactada esta realidad, sea como sea. ¿Sabes que sí? Siento que una de las cosas en mi postura personal, una de las cosas que más me llamó la atención del libro, evidentemente como psicóloga, fue cómo hay tantos temas desde la perspectiva de salud mental. Por sus entrevistas se nota que Pilar es una persona que recurrentemente ha obtenido el proceso terapéutico y el psicoterapéutico como algo del día a día de su vida, y se nota en la forma en la que escribe, ¿no? Y tengo muchas ideas para desglosar en este caso. Viendo entrevistas de Pilar, me parece muy interesante su personalidad y qué tan abierta ella es a mostrarse. Me parece una persona muy auténtica, muy dulce en cierto sentido, y qué tan dispuesta ella está frente al lector a mostrar sus vulnerabilidades. Yo siento que hay muchísimo temor a la desaparición y al abandono, porque en este caso pues hay un abandono o un miedo a que tus papás desaparezcan, ¿no?
a que tus papás un día mueran, a que tus papás, en este caso, a que tu mamá se llegara a suicidar. Y me parece bastante interesante entender, siento que alcanzas a entender o a suponer varias cosas de la psique de esta persona, en este caso de Pilar, porque hay mucho siento de ella en este libro, de sus temores, de sus miedos, de sus angustias. Y vi así como un mapa general de lo que puede tocar este libro, evidentemente la depresión, el suicidio, todas las causas y consecuencias que puede obtener o traer a una familia una infidelidad, los trastornos alimenticios, el alcoholismo. Quiero ir desglosándolo uno por uno a partir de lo que ya dijiste. Hablamos un poquito de la depresión de Claudia Mamá, siendo que el personaje más importante, y no estoy exagerando, es Paulina. Cómo un objeto inanimado cobra en realidad vida de tal forma en el que, lo que te decía un poco cuando lo hablamos en privado, siento que para Claudia niña, despedirse de Paulina es despedirse de todo este evento traumático. Porque recordemos que Paulina aparece cuando empieza el caos de esta familia. Porque no tenemos contexto cómo era esta familia antes de que sucediera, no les vamos a contar, algo que sucede entre la tía, el esposo de la tía y la familia de Claudia. Y siento que para ella es eso, despedirse de Paulina es despedirse de ese suceso. Y es para el lector, bueno, una muñeca no se puede suicidar. Es evidente que Claudia niña la tira, pero en realidad para ella es un suicidio. Y lo que tú decías, lo cuenta de una forma tan natural que para el lector te da terror. Viendo entrevistas de Pilar, ella contaba eso, que quería contar la perspectiva de una niña desde una forma muy normal. Es decir, que para el lector sea terrorífico que una niña mire normal esos sucesos, por lo que decíamos, porque el juicio lo hacemos ya estando adultos. Y otra de las herramientas muy importantes, como tú lo decías, el uso de las revistas, ¿no? No solo porque es algo muy latinoamericano como lo hablábamos, sino por cómo lo aborda Pilar. Uno, que son revistas que tú dirías, ay, son cosas banales, que van a traer estas revistas de contenido literario, de contenido importante, pero el análisis que hace Pilar a través de la historia es, sí, estas mujeres, lo que hablábamos, tienen una vida perfecta. Pongamos, por ejemplo, Karen Carpenter, que con ella trata la anorexia y la bulimia, o la princesa Diana, en donde estas vidas perfectas, uno, ¿cuál es el precio que tienes que pagar por tener esta vida perfecta? Y que esta foto glamurosa, con esos vestidos, ¿no? Con ese cuerpo, con esa piel, al final del día, cuando ves la información que trae, es un desastre. Son vidas completamente tristes, ¿no? Son vidas que han tenido que pagar un precio muy alto para llegar a ese lugar, y con un montón de desastres, suicidios, infidelidades, adicciones, que muchas veces, en muchos casos, terminaron en la muerte. Pregunta, mi comentario aquí es más cómo esas mujeres eran los modelos de mujeres a seguir para mujeres como Claudia Mamá y para mujeres como Claudia Niña. ¿Quiénes son esos modelos? No culpándolas tanto a ellas o a ellas dándole la responsabilidad, sino más bien a los medios de comunicación, ¿no? Que primero los medios de comunicación las hacían y las destruían, y eso ha pasado siempre. Me recuerda mucho el caso de Amy Winehouse, de Britney Spears, de Demi Lovato, si queremos como irnos más a la actualidad, en donde los medios de comunicación llevan al estrellato a una persona, y son los mismos medios los que te dan el mensaje de no, ya pasó de moda. Ahorita la moda ya no es quererla, es criticarla, tirarle odio como tal. Entonces me parece importante cómo son estas figuras las que moldean nuestro contexto. Y finalmente, con el alcoholismo de la mamá, lo que me parece más importante es eso, que aquí también es el lector el que sabe que es un alcoholismo, ¿no? Claudia empieza a narrar y empieza a decir, sí, mi mamá anoche se tomó un vaso de whisky, son las 8 de la mañana, estamos desayunando, yo tomo jugo, mi papá toma jugo, mi mamá se sirve su primer whisky, son las 10 de la mañana, ya va por el tercer whisky. ¿Cómo empieza a narrar? Y tú como lector asumes y entiendes que se está hablando de un alcoholismo, y vuelvo a lo mismo, a esta magia de que Claudia no lo asume con un juicio de que hay una enfermedad, hay una patología de fondo. Y vuelvo a retomar, este libro siento que es un manuscrito, un montón de temas específicos de salud mental con respecto al personaje de Claudia Mamá, sin el juzgamiento de esta persona tiene depresión, esta persona es alcohólica, esta persona es
adicta, esta persona no quiere a su hija, sino que todos esos juzgamientos los hacemos los lectores. Estoy de acuerdo, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo te lo cuenta desde una perspectiva de niña, sin hablar de me parece bueno o malo, sin categorizarlo, pero quienes lo hacemos somos nosotros. Y ahora quiero hablar un poco de esto de las revistas. Me siento culpable porque, bueno, desde mi papel como comunicadora y estando, no he trabajado como tal en un medio de comunicación, pero sí en lugares donde se sacan comunicados, boletines y que tú das a conocer lo que quieres que se dé a conocer. Entonces es esto de manejo de las realidades, cómo abordas la vida de las otras personas y sacarles cosas buenas y cosas malas, pero que está en tu poder saber que tienes esa decisión de que lo que conozcan los demás tú lo decides y cómo manejar la vida, o sea, como si fuera un juego de ajedrez, ¿no? Y que eso es muy importante porque sobre todo en esta época de los 80, que también se ha juzgado un montón ahora, y es cómo los medios de comunicación han implantado estos cánones, digamos, de belleza que antes sucedían, ¿no? La persona delgada, la vida perfecta, la que tiene dinero, la que tiene poder, y cómo ahora digamos que es criticado, pero los medios de comunicación seguimos, teniendo el poder. Entonces, qué complicado esto. Ahora quiero pasar a decir algo, y es que siento también que cada una de las figuras que sacan a relucir en estas revistas que lee la mamá era como si tuvieran un abismo interno, ¿no? Como si el suicidio o la muerte o el trastorno alimenticio las llevaran a esto, ¿no? A cometer estas, digamos, atrocidades o estos actos, por decirlo así, pero tenían ese abismo, ese hueco, que es lo que le digo a Caro, ¿no? Ese hueco en el estómago que te hace hacer cosas porque no te sientes cómoda con la realidad en la que estás. Que también me parece bien difícil porque siento que el título de Los Abismos, que este nombre es muy profundo en el sentido de no solo es el abismo físico que se narra en el libro, que en los dos espacios de los que habíamos comentado antes, de la casa, porque hablan de unas escaleras y cómo se puede caer una persona en esas escaleras, y también ese abismo precipicio en la finca, de cómo casi se mata la mamá, de dónde se mató Paulina, o bueno, la suicidaron, que son estos abismos físicos, pero también estos abismos personales y emocionales, el abismo de la maternidad, de todo lo que podía sentir Claudia mamá al respecto, y del abismo de Claudia niña viviendo todo esto. Al papá no lo hemos desarrollado mucho, pero siento que era una persona entre ausente y presente, es decir, cuando estaba físicamente con Claudia, estaba ausente, porque era una persona callada, que no compartía con ella, no le respondía, o si le respondiera con monosílabos, algo que yo personalmente detesto. Siento que para el personaje de Claudia niña, vivir en un abismo entre que no la dejaban hablar con la empleada del servicio, que era su única compañía, un abismo con la mamá porque no tenían una relación, y un abismo con el papá de estar en estos silencios que no le nutrían en nada, que no la hacían crecer, y a pesar de que el papá era una persona amorosa, como se nota en el libro, que la llevaba a pasear, que la llevaba a caminar, cuando tuvieron un gran problema, se creó un abismo del que ya no pudo salir, que la única forma para que los papás, por decir así, despertaran fue el suicidio de Paulina. ¿Sabes? Mientras hablabas, ahorita que estamos desarrollando un poco el personaje del papá, nos pasa algo muy raro y quiero compartirles. Cuando lo hablábamos y decíamos, bueno, ¿qué temas vamos a tocar? Es que escasamente nos acordamos de muchas identidades. Y, ¿sabes? Y las identidades que nos acordamos, evidentemente, es Gonzalo. Y todo lo demás son personas de Claudia, niña. El papá de Claudia, la tía de Claudia. Claudia, mamá, nos acordamos evidentemente porque tienen el mismo nombre. Yo recuerdo que la empleada del trabajo del hogar que ellos tiene un nombre y yo no recuerdo el nombre. Recuerdo que la amiga de Claudia mamá que se suicida, no recuerdo su nombre. Me acuerdo de Rebeca porque la historia evidentemente marca mucho, pero no me acuerdo de muchas identidades y eso me parece bastante peculiar. Como dos protagonistas, en primer lugar, ¿quién es la protagonista? Si es Claudia niña o Claudia mamá. Y en segundo lugar, cómo al lector estas dos Claudias le roban toda la atención de todo el libro. Y retomando un poco el personaje del papá, lo que yo te quería compartir es también esta figura que él tiene es mucho de la cultura, del contexto y de la época. Esta falta de responsabilidad de la figura masculina, que la paternidad no es con él, que la crianza de sus hijos recae completamente en la mamá y que por eso también puede darse esa ausencia, porque él tiene momentos muy amorosos, muy tiernos con Claudia niña, pero no vive el día a día que vive
la mamá de Claudia. Y me parece muy, muy particular porque evidentemente se nota que no hay una responsabilidad del papá, que es como una responsabilidad un poco ajena, un poco que no es de él, que él sabe que no es suya. Y que siento que la responsabilidad se reducía en ser el proveedor de la casa, porque era la persona que trabajaba, que llevaba el dinero y que las mantenía. Exacto, y siento que eso es muy característico de la época, ¿no? Que ahora entendemos que no están ayudando, que es una responsabilidad compartida, que un hijo lo hacen dos personas hasta el momento. No conozco las formas de que una sola persona pueda ser un hijo. Se necesitan de dos personas o de varios métodos y que ya hay una responsabilidad. Quizás no sabemos si hasta el punto en el que debería ser, pero es una idea distinta de la paternidad. Y ahora sí, te devuelvo la palabra. Bueno, yo para finalizar ya quiero hablar es de la última parte del libro como tal, y es esta tarea que le encomiendan en el colegio a Claudia niña, ¿no? Y que cuando lo conversaba con Caro yo le decía que es como si hubiera un cambio de roles, en el sentido de, les comentamos un poco, la profesora les encomienda una tarea a los niños en la que necesitan sí o sí la ayuda de la mamá, y la mamá es quien tiene que hacer este trabajo y ellos llevarlo y simplemente que les califiquen la actividad. Claudia niña le explica muchas veces a la mamá cómo hacer esta tarea y le dice que es muy importante porque la profesora había sido muy clara y muy exigente con esta tarea como tal. Y se le explica y se le explica y se le explica y la mamá en un punto le dice, ya entendí. Y entonces siento que hay un cambio de roles cuando la mamá empieza a hacer la tarea y Claudia niña se sienta a ver su programa, que es Plaza Sésamo, porque era lo que sucedía con la mamá, ¿no? Que la mamá siempre estaba en sus revistas y Claudia niña estaba en sus tareas, en sus actividades, en sus juegos, mientras la mamá no le prestaba atención. Y en este punto Claudia niña empieza a ver este programa, la mamá está haciendo la tarea y le hace 2 o 3 preguntas y ella se las responde como si no le estuviera prestando atención. Entonces es como esa dicotomía de los personajes de Claudia niña se transformó en Claudia mamá y Claudia mamá en Claudia niña al no prestarse atención por hacer este tipo de actividades, y es como, no me importa, hazlo tú. Bueno, eso por una parte, y que la tarea quedó súper mal hecha. La profesora regaña terriblemente a Claudia niña y que entra en un punto, esto me parece bien importante porque Claudia niña cuando lo presenta a la profesora no es como que la corrija a ella específicamente, sino que no la trata mal, pero le levanta la voz con ciertas palabras que para mí son feas en este contexto y que no lo hace personalmente con ella, sino frente a toda la clase, y cómo esto puede afectar a una niña. Y no solo eso, sino que el pensamiento de Claudia niña fue, mejor me echo la culpa porque no voy a hacer quedar a mi mamá como una tonta frente a todos. Esto como un punto de justificar las acciones de la mamá por no prestarle atención. Y como segundo, que cuando están en el descanso, en su recreo, tiene una amiga, una mejor amiga, que cuando están hablando la niña le dice, ¿por qué no hiciste bien la tarea? Es que tu mamá no te ayudó. Y ella le dice, no, lo hice yo, justamente para no hacer pasar a su mamá como tonta. Y después viene esto de no contarle la verdad. Y además de que la niña amiga, que no recuerdo tampoco el nombre, le dice, es que las mamás, mi mamá y las demás mamás piensan que la tuya es la mejor, porque es la que mejor se viste, la más bonita, la más elegante, y que para Claudia niña en su mente es como, de verdad no saben cuál es la realidad de la situación, y que creo que le da tanta rabia ese pensamiento externo que las demás personas tenemos sobre las situaciones que no conocemos, que cuando la recoge la empleada en esa tarde, dice, cuando llegue le voy a decir a mi mamá que es la peor del mundo, y es en el único momento en el que ella acepta que su mamá no es buena mamá, y que puede ser buena persona, que puede ser elegante, linda y demás, pero que como mamá no cumple un buen papel. No pasa esto, no se lo dice porque pues pasa otro tipo de situación, pero me parece importante porque es el único momento al final ya en el que la historia da un giro y en el que ahí ya es amiga, ya se dio cuenta de que no era una buena mamá y de todo lo que había acontecido era por estas acciones que tenía su mamá frente a la vida, frente a ella, frente a su esposo y en todas las relaciones que creaba. Respecto al final, mira que he leído y es bastante debatible. Hay muchas personas a las que no les gusta el final. Casualmente cuando yo estaba leyendo este libro, estaba leyendo Qué hacer con estos pedazos de Pierre Bonnet, que tiene un final muy parecido. Es decir, son estos libros que pasan muchas cosas y al mismo tiempo no pasa nada, y cuando llegas al final, tú como lector estás esperando que este personaje
se transforme, que todo este dolor, esta rabia se transforme en ira y le diga a la persona, en este caso de Claudia niña, Claudia mamá, es que pasa esto, esto y esto. Y cuando yo terminé este libro, yo lo primero que sentí, bueno, pues es que así es la vida. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantas cosas que decirle a una persona y al final decides, no hacerlo? Pasemos la página. No discutiremos si esa es la manera correcta o no de actuar, porque ya ese es otro tema, pero me impresionaba mucho cómo, valga la redundancia, como lectores juzgamos al personaje y si estamos en esa situación nosotros actuaríamos diferente o haríamos lo mismo, y que como lectores no nos gusta que un personaje sea humano porque quizás estamos buscando un final que nunca haríamos. Y aquí traigo a colación, bueno, lo del cambio de papeles que lo explicaste tú muy bien. Siento que el punto de quiebre, como tú lo dijiste, es esta escena de la tarea que cuando uno la lee pareciera una escena insignificante. Yo leía y decía, pero bueno, ya se va a acabar este libro, ¿qué más va a pasar? Y cuando pasa eso, evidentemente, la profesora es súper cruel con Claudia niña, y aquí vamos un poco a la cultura de esa época, ¿no? Que las profesoras y los profesores estaban en toda la autoridad de ser crueles, tanto física como psicológicamente con los niños. Y aquí yo quiero hablar de un tema en el que hablábamos un poco, sobre todo de la figura de las profesoras mujeres en la infancia de los niños, ¿no? Porque vemos que hay una especie de maternidad transpolada a otra persona. Todos tenemos esa profesora en la infancia a la que recordamos hasta el día de hoy. Esta figura maternal, esta profesora que era completamente dulce. Y mira que con los profesores, hace poco tuvimos un encuentro con profesores y yo le decía a Ale, a mí hasta el día de hoy me pasa lo mismo. ¿Qué pasa con esa idealización de los papás? ¿Tú no concibes que el profesor sea otra cosa que profesor? Y que tenga otra vida. Que tenga una vida aparte de ser profesor. Quizás concibes un poco que sean o esposos o esposas o papás o mamás, pero tú no concibes que sean humanos. Tú no concibes que un profesor tal vez quiera mucho a sus alumnos, que se motive por sus alumnos o que tal vez no los quiera nada. Tú piensas que el profesor está ahí. Yo me acuerdo que de niña yo pensaba que los profesores solo son profesores y no es un trabajo. Es otra cosa completamente distinta a como tú verías un trabajo de oficina. Y siento que aquí pasa mucho mostrar también que quizás hay muchas profesoras mujeres que no tienen ese deseo de maternidad, que no son maternales, y también que hay una representación de la maternidad en esa profesora, que es la misma maternidad cruel y despiadada que Claudia recibe en casa. Y ese final para mí fue como un baldado de agua fría, no solo por lo que te digo, que pasa y no pasa nada, sino también por entender que Claudia hasta el último día nunca hace un juzgamiento de su mamá directamente a ella. Le dice evidentemente a la empleada del trabajo del hogar, es que mi mamá es la peor mamá. Y le dice, ay niña Claudia, ¿por qué dice eso? Dice, porque no hizo mi tarea como se lo dije. Y es lo que hablábamos, que antes de que se me escape, cuando pasó esta escena con la profesora, yo me sentí identificada en el sentido de que lo hablábamos, ¿no? Me recordaba estas escenas cuando eres niño y le decía a Ale, por ejemplo, no sé, el jueves te dicen, para el martes traen todos para esta clase la cartulina color blanco X especificación. Llega tú a la casa, le dices, mamá, para el martes tengo que llevar cartulina. Bueno, lunes 7 de la noche, ni tú ni tu mamá se acordaron, vas a empacar tus cosas. Mamá, ¿me compraste la cartulina que te dije? ¿Por qué no me dijiste? Yo te dije el jueves. No me dijiste. ¿Ahora qué vamos a hacer? Es tu culpa por no haberme dicho. A mí se me olvidan las cosas. Y me recordó tanto estas escenas porque es la frustración del niño de que tú crees que tu mamá solo es mamá y la única cosa que tenía que hacer como mamá no lo hizo. Y tú como niño te olvidas que durante esos 4 o 5 días también tu mamá trabaja, tu mamá es mujer, tu mamá es mamá de otros niños que son tus hermanos, tu mamá es muchas otras cosas, pero también tú dices como niño, pues yo lo único que tengo que hacer es decirle, o sea... A mí me recordó tanto estas escenas de que eso no significara que yo nunca llegué y dije, ay, mi mamá es mala mamá porque no me compró esto. Pero para Claudia era el límite. Sí, exacto, era el ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya esta, o sea que ya, porque si ves Claudia, mamá,
era muy responsable con el colegio de Claudia. Siempre era, ya hiciste esta tarea, ya hiciste lo otro. Y yo siento que era el único espacio también, aparte de las revistas, donde Claudia niña sentía a una mamá responsable y a una mamá que la quería. Y yo siento que para Claudia niña fue decir, no, o sea, ya esta no se la paso. O sea, esta es la etapa y al final del día se la pasa. Mira que me acordé de una cosa que no tocamos y es el punto en el que Claudia encuentra una maternidad en una persona de la que Claudia mamá le había hablado un montón. Y era la hija de esta persona, Rebeca, que se había accidentado y que se quedó huérfana. Y que, como Caro lo había dicho antes, Claudia mamá siempre le decía a Claudia niña que no era una niña bonita, pero que tal vez cuando creciera se iba a transformar en ello, y que eso le afectaba mucho a Claudia niña porque se miraba en el espejo y no se encontraba nada lindo, y porque sobre todo esperas que tu mamá sí reconozca esas cualidades físicas en ti, que de hecho me recuerda un dicho que hay de, para las mamás no hay hijos feos, pero para Claudia mamá su hija sí era fea, y entonces es como encontraron el cuerpo de esta señora Rebeca, que fueron muchos años después, y entonces están en el velorio, y cuando se encuentran con la amiga que era de Claudia mamá, y mira a Claudia niña le dice, ay, pero si eres la niña más hermosa del mundo, y para Claudia niña fue como que Caro decía, es que yo me imaginaba su carita y yo también, y era como de darse cuenta de alguien si reconoce que yo soy linda, y no solo eso, sino que lo reconoce la persona a la que mi mamá ha halagado tanto, que dice que es perfecta, que eran las niñas más bonitas de ese entonces, y que incluso cuando Claudia niña empieza a jugar con las hijas de estas personas, se hace muy amiga de una de las niñas y le halaga su vestimenta, sus zapatos, sus dientes, su cabello, y es como darse cuenta que por esta maternidad no deseada, Claudia mamá no le reconoce eso, pero las personas a su alrededor sí, que me parece bien fuerte. Y con otras dos cosas quiero puntualizar algo, y es que Caro decía esto del final, de hay personas a las que no les ha gustado porque esperan que haya una conclusión o que les dé algo más, y siento que ponemos mucho peso en los finales de las historias, porque es como a través de la ficción esperamos darle finales felices a los personajes, porque esperamos que esa realidad inventada sea mejor que la nuestra, y como la ficción es la forma en que los escritores tienen para contar realidades como les plazca, que si bien puede haber terminado mal, pudo haber terminado bien, pero que es su decisión, y que siento que también es un peso que les recargamos al siempre querer que pase algo bueno, pero no darnos cuenta que la realidad no siempre es buena, y que esa realidad que se puede poner en ficción sigue siendo una realidad dura, cruel, que para muchos niños es así, que para muchas madres también es así, y que no está mal reconocer esa realidad que pasa en nuestro contexto, en un contexto diferente, en un país diferente, y que puede suceder, pero que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Al final feliz, a querer que todo sea lindo, a querer que el personaje sufrió tanto que al final va a haber algo bueno, y realmente aquí no pasó nada bueno, aquí sucedieron igual las cosas, y la mamá no cambió, y la mamá no se transformó. Un final muy abierto, muy a la interpretación, pero no pasa nada más, y es como lector tal vez te deja como una zozobra, pero ahorita que ya lo charlamos siento que a mí me encantó esta historia, y me encantó justo por eso, porque es un final que tú se lo puedes dar, y que cómo te afecta a ti tal vez no le va a afectar a otra persona, y que tú tienes una opinión, yo tengo una diferente, y que puede que desde tu realidad cambie totalmente a lo que yo he vivido y me haga sentir. Y bueno, no sé si tú, Vale, pero yo al menos después de este libro, este fue mi primera lectura y acercamiento como escritora hacia Pilar. Ya había escuchado muchas entrevistas de ella, también en este caso me encanta como oradora, lo que te digo, me encanta su acento, su frescura, su autenticidad, pero con este libro fue un abrebocas que yo quiero ahorita leerle hasta las notas del celular, o sea, leerle hasta la lista del supermercado. Quedo muy a la expectativa de qué nos va a traer, de qué está preparando. Asumo que faltará todavía tiempo porque este libro apenas se publicó hace 2 años, entonces no sé si falte todavía tiempo, pero quedé muy prendida a toda su persona, ¿no? A su forma de escribir, a su forma de contar cosas, a su acento, a su forma de existir como mujer en el mundo también. Me encantó, rotundamente me encantó que lo hayas leído y que lo podamos compartir. Si ustedes llegaron hasta aquí, les agradecemos por escucharnos, espero que hayan pasado un muy buen momento. Si lo han leído, que nos cuenten qué sintieron, si sintieron cosas parecidas, distintas. Si no lo han leído, que lo lean. Por favor, Pilar es
un nuevo acercamiento a la literatura colombiana, si se puede decir de alguna manera. Siento que va a despegar, si no, ya este fue su despegue, porque siento que Los Abismos le dio una popularidad inmensa. Cada vez que veo su Instagram veo que la han traducido a idiomas que ni siquiera impronunciables, o sea, que hasta el nombre cambia la escritura. Y la verdad a mí me da mucho orgullo, me da una alegría enorme tener en Colombia escritoras como ella. Si nos leemos ya después su catálogo, habrá algo especial hablando solo de ella. Y simplemente eso es todo. No sé si tú quieras despedirte, Ale. Quiero decir que yo estoy segura que vamos a leer más libros de Pilar, sí. Y que si nos estás escuchando, Pilar Quintana, eres bienvenida a este espacio para hablar con nosotras. Y otra cosa que tal vez es un dato gracioso, con Caro cada vez que planeamos los capítulos aproximamos más o menos el tiempo, ¿no? Y dijimos, este es uno de los capítulos cortos, más o menos unos 40 minutos vamos a hablar, llevamos casi 2 horas, pero siento que teníamos mucho por decir y también porque teníamos muy fresco todo lo que queríamos no solo hablar, sino también que lo leímos hace poco, entonces nos permite ampliar la información para ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como @eclipse.literario. Nos pueden mandar recomendaciones, audios con podcast, si les interesa el tema, si han leído de Pilar, como ya dijo Caro, nos podemos retroalimentar y si no la han leído, pues se las recomendamos. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en otro capítulo más de Eclipse Literario. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.